Saludo con gusto al licenciado Sergio Almaguer Beltrán, él es presidente del Colegio de Notarios en el estado de Coahuila. Gracias por acompañarnos esta noche, licenciado. Bienvenido aquí a Telesaltillo. No, muchas gracias a Telesaltillo y a ti por la invitación en esta noche, y es un placer y un gusto estar aquí con ustedes. Pues creo que cae usted como anillo al dedo. En 2 días empieza ya esta promoción del mes del testamento. Así es. Septiembre, mes del testamento, inicia ya pues el día primero. Empieza el día 20 estuvo el secretario de gobierno en representación del gobernador, firmamos el convenio, el acuerdo que año con año tenemos con el Colegio de Notarios, en donde le damos promoción. Hay gente que piensa que si le deja los bienes a un hijo, a una hija, a un pariente, etcétera, pues este pariente ya va a poder disponer de ese bien y lo va a sacar de la casa, ¿verdad? O del terreno que le dejó, etcétera. Error, también falso. Tampoco te van a sacar de la casa, tampoco te van a quitar tu patrimonio, tú sigues siendo el propietario y tú sigues gozando el uso, goce y disfrute de esa casa durante toda la vida, durante todo el tiempo que vivas, ¿no? Pero todavía hay gente que piensa de esa manera. Claro, hay gente que piensa de esta manera, y hay muchos tabús. Hay gente que le pregunta, ¿por qué no tienes testamento? Y dice, pues porque todavía no me voy a morir. Pues no, pues digo, no quiero traerle mala suerte. No quiero llamar a la muerte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esas son condiciones que a veces acontecen. Y aparte hay veces que la gente piensa que es que van a ser muchos los requisitos que me piden. No. Son mínimos los requisitos, son cosas que tenemos prácticamente, casi creo que las traemos aquí en la cartera, ¿no? Identificación, CURP, que ya viene en la credencial de lector, el comprobante de domicilio, que también a la vez en la credencial de lector está el domicilio de la persona, y ya, básicamente son eso, 1 hora de tu tiempo y muchas ganas. A ver, licenciado, platícame una cosa, ¿cambió esta cultura de no testamentar ahora con este fenómeno de la pandemia? Es decir, que nos cayó el 20 y digo, caramba, me puedo ir en cualquier momento, voy a testamentar. Sí, las personas han hecho conciencia en este último año. Hemos visto números incluso, cada vez que un notario hacemos un testamento, damos aviso a la Dirección General de Notarías, a la Dirección de Notarías, y a su vez lo suben al Registro Nacional de Testamentos. Okay. Aviso de nada más que dice, Sergio Almaguer hizo testamento en la notaría tal y en la escritura tal. O sea, no dice más. O sea, para que también tengan la tranquilidad de que no va a dar su información, exhibiéndose la información, exactamente. Rollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado, con datos de la Dirección de Notarías, se tuvieron 5,150 testamentos. Este año, al mes de agosto, a esta fecha, sí van 5,800 testamentos. O sea, se va a rebasar por mucho, y todavía no empieza septiembre, mes del testamento. Pero sigue siendo una cantidad muy ínfima, ¿no? Sí, para la población que tenemos, exactamente. Este año, todavía no arranca septiembre, mes del testamento, que ordinariamente, más o menos, en promedio, en septiembre, en todo el estado, todos los notarios reflejamos en promedio unos 1,000 testamentos. Esa es, digamos, la numeralia que hay por parte de la autoridad de cuántos testamentos se han venido haciendo en esas etapas, ¿no? Entonces esperamos pues rebasar la meta y que mucha gente haga su testamento, no solamente en septiembre, sino en cualquier época, ¿no? En cualquier época del año es buena para hacerlo, pero bueno, en septiembre, con la campaña de mes de testamento, aprovechar los acuerdos que hay del testamento a las personas a la mitad de costo, que son 1,600 pesos en promedio. Eso es lo que va a costar el mes de testamento. A todas las fuerzas armadas de seguridad, personal de la Armada, el Ejército, Guardia Nacional, Marina, Policía Federal, Estatal, Municipal, Cuerpos de Bomberos, Protección Civil, a todos ellos por su labor y por la gran labor que realizan manteniendo este estado en paz, pues una forma de retribuirles a ellos, testamento gratuito para todos ellos. Y también, como no, a ese otro ejército que ahora combate a esta pandemia, a ese ejército de batas blancas, al personal médico, enfermeras, camilleros, afanadores, toda persona que trabaje en un hospital, en un centro de salud público o privado, testamento gratuito para todos ellos, como una forma de agradecer el gran trabajo que han venido realizando en esta pandemia. ¿En qué condiciones físicas y mentales puedo testamentar? Estoy preguntando, sobre todo porque en esta pandemia a lo mejor habrá quien
ya en la etapa terminal pudiera decidir, quiero hacer mi testamento. Exacto. Así es. La persona tiene que estar lúcida, o sea, en el sentido de posiblemente pueda no moverse, Okay. posiblemente puede estar en una silla de ruedas, posiblemente puede estar en una cama, pero tiene que tener, digamos, raciocinio. Sí. El testamento es una manifestación de la voluntad y entonces, obviamente, no debe haber vicios de esa voluntad. Debe ser la voluntad lisa y llana de la persona de externarse de tal manera. Y el notario tiene que darse cuenta de que la voluntad de la persona pues está sin ningún vicio y la persona está lúcida en ese momento, ¿no? Incluso hay personas que tienen ciertas restricciones médicas o ciertas condiciones y ahí la ley permite que se pueda hacer un testamento incluso con el dictamen de 2 médicos en el sentido de que digan que en ese momento que está externando la voluntad, la persona está ahora sí que decimos, en sus cabales o en sus sentidos. 5 sentidos. En sus 5 sentidos, así es. Se dieron casos ahora en esta parte de la pandemia de situaciones ya en situación terminal de algún paciente. Bueno, en el caso particular, Ajá. Sergio Almaguer no me tocó. Me ha tocado sí asistir a hospitales, a redactar el testamento o levantar la disposición, Sí. no en etapa ya terminal, pero sí con personas que ya están en estado crítico, ¿no? Obviamente lo primero que hay que hacer es precisamente cerciorarse de que la persona pues está en condición de poder manifestar su voluntad, porque puede tener una enfermedad, pero estar perfectamente lúcido mentalmente, ¿no? O sea, puede ser cualquier otra enfermedad, o sea, no todas las enfermedades atañen a la psique de la persona, ¿verdad? ¿Existen algún tipo de testamentos diferentes? O sea, ¿hay variación en los testamentos o es uno solo? No, hay muchos testamentos. El testamento más común, el que se maneja ante notarios, es el testamento público abierto, ¿no? Ajá. Pero existen una serie de testamentos, muchos y variados testamentos. Quizá el más fuerte, la fortaleza del testamento, es el testamento público abierto porque se hace ante notario, porque se hace cuando la persona no tiene problemas. Hay testamentos que se pueden dar en el hecho de muerte, testamentos marinos, testamentos militares, testamentos públicos cerrados, la persona lo cierra, se lacra el sello, se deposita y se deposita Sí. en el hay de muchos, pero son testamentos que incluso han caído en desuso. Sí. ¿Por qué? Porque las personas acuden con el notario, no tienen la posibilidad de acudir con el notario y digamos que creo que todo mundo conoce a un notario, ¿no? Entonces, pues vaya con el notario de su confianza y pídale cómo hacer el testamento, ¿no? ¿Qué debo incluir en mi testamento? Es decir, ¿qué tipo de bienes? Ese es otro caso bien interesante. Incluso no se tienen que incluir bienes. Okay. O sea, a veces la gente dice, oye, ¿y cómo le voy a hacer? Porque, pues, ¿cómo le hago para redactar que la casa, que el carro, que la cuenta, etcétera? Les digo, hagan un testamento universal donde se define, vamos a decir, es una persona, dice, oiga, pues yo ya estoy, nada más tuve 2 hijos. Bueno, ¿los quiere a sus hijos? Sí, los quiero a mis hijos, les quiero dar por partes iguales. Ah, bueno, herederos universales a partes iguales de todos los bienes que tenga yo al momento de mi muerte y que sean susceptibles de traslación, ¿no? Y en esos van pues bienes inmuebles, muebles, joyas, acciones, dinero, cuentas, etcétera, 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 ¿no? Entonces algo, digamos, relativamente muy sencillo. Hay que hacer conciencia de que es mejor tener un testamento, piérdale, es un tiempito muy pequeño el que no va a perder un tiempo, yo creo que va a ganar mucho. ¿Cuánto cuesta un testamento? Ahorita el mes de septiembre, el mes de testamento, Ajá. 1,600 pesos. 1,600. Sí, sí. Pero sé de algunos abogados, algunos notarios que incluso regalan el testamento. Cuando te hago una escritura, hay notarios que dicen, yo te regalo el testamento. Sí, la verdad es que nosotros, en nuestro caso, a las personas que a veces acuden con nosotros, la pregunta que siempre hacemos obligada es, ¿tiene testamento? Y hay muchos que dicen, la gran mayoría de las personas no lo tienen, ¿no? Le digo, vamos a hacer el testamento, hombre, se los regalo. O sea, la verdad es que la intención es que la gente cuente con este documento que es muy importante para su vida. A lo mejor no ahorita, pero en una etapa más adelante va a ver la condición. Créanme que a veces nos enteramos de historias de terror y ahí sí, la tele se queda corta, la novela se queda corta a veces a lo que sucede. De familias que se disgregan y terminan... De familias, de pleitos y sobre todo a veces por una pequeña cantidad, ¿no? Por una casita que a lo mejor tiene un valor de 800, 600, 700,000 pesos y dices, oye, por esa se desmoronó la familia, ¿no?
Caramba, qué difícil, ¿no? ¿Algo más que desea agregar, licenciado? No, pues la verdad es que agradecerles a los medios de comunicación, agradecer particularmente aquí a Zócalo y a Tele Saltillo, a ustedes en lo particular, la posibilidad que nos dan de brindar esta información, decirle a las personas que se acerquen a hacer su testamento, que estamos abiertos, que vayan con el notario de su elección. Ahí tenemos muchas opciones y todos los compañeros notarios y todas las compañeras notarias están muy puestas para brindar información, para brindar apoyo y para que todo el mundo tenga su testamento. Además, los notarios son amigos, ¿no? O sea, porque luego a veces hasta nos da miedo, temor, Sí. tocar la puerta en una notaría y todo ese rollo, por el tema de que los costos pueden ser muy elevados, etcétera. Así es, etcétera, así es. No, acudan. Yo creo que todos los compañeros notarios y compañeras están muy ávidos de dar información y de prestar y de brindar asesoría a todos. Aprecio mucho su presencia aquí, licenciado. Muchas gracias, les agradezco. Muy amable. Gracias. Gracias. Son las 9:39 de noche, 22 grados centígrados. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con más información.